Ok, le voy a pedir a mi hermano Juan Pablo, por favor, si puedes guiarnos en oración. Claro que sí, pastor. Gracias. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre. Bueno, Padre Rey Celestial, que nos das la posibilidad de esta noche estar reunidos aquí, a todos tus hijos, en torno tuyo, Señor, para estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas con nosotros en todo momento, que nos des sabiduría, entendimiento y paz para poder comprender lo que quieres decirnos hoy a través de tu palabra, Señor. Permite al pastor que nos está guiando, Pastor Abel, nos está guiando, el, el que pueda hacer una interpretación correcta, adecuada y que sea acorde a lo que tú quieres decirnos, Señor. Sé tú quien hable a través de él, Señor. Por favor, Padre bueno y misericordioso, danos la posibilidad de que nuestros hermanos que aún no se han conectado apresuren sus pasos para llegar a casa y poder conectarse, que puedan estar ya presentes en este estudio, Señor. Tú sabes que todos necesitamos conocer tu palabra, Señor. Estamos sedientos de tu palabra, Padre bueno. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a todos y cada uno de los que estamos aquí para que podamos entender de una forma correcta lo que quieres darnos a entender, Señor. Sé tú con nosotros en todo momento, Padre. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu divino Hijo, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, hermano. Que Dios les bendiga. Gracias. Hola, hola, buenas noches. Bien, pues vamos a empezar. Ok, vamos a ver el capítulo 26. Si pudieron leer el capítulo 26. Sí, Ok, muy bien. sí, Muy bien. Permítanme leerlo. ¿O alguien gusta leerlo? ¿Alguien que vea bien? Traté de poner ya las letras más grandes todavía. si gusta, yo paso. ¿Sí? Adelante. David perdona la vida de Saúl en Sif, capítulo 26. 1. Los habitantes de Sif informan a Saúl sobre el paradero de David, y una vez más, Saúl cae en la persecución, demostrando su inestabilidad y falta de arrepentimiento genuino. Versículo 26, del 1 al 2. Antes de, 2. Antes de actuar, David procede con prudencia y estrategia, lo cual muestra su carácter reflexivo frente al peligro. Capítulo 26, versículo 4. 3. David y Abisai se introducen en el campamento, mientras todos dormían, confiando en la protección divina y demostrando un valor impresionante. Capítulo 26, del 5 al 7. 4. David muestra una vez más su respeto por el ungido de Jehová, incluso teniendo la oportunidad de matarlo. Su conciencia y temor de Dios superan su deseo de venganza. Capítulo 26, del 8 al 11. 5. Esto demuestra que David estuvo lo suficientemente cerca como para matar a Saúl, pero decidió dejar evidencia de su misericordia. Capítulo 26, versículo 12. 6. Desde una distancia segura, David llama la atención de Abner, el guardaespaldas de Saúl, evidenciando su falta de vigilancia. También reafirma su inocencia. Capítulo 26, del 13 al 16. 7. Una vez más, Saúl se muestra conmovido por la nobleza de David y lo bendice, aunque sus palabras no reflejan una verdadera transformación interior. Capítulo 26, del 21 al 25. Muy bien, gracias, hermano. Ok, pues interesante, ¿verdad? ¿Se les hizo familiar esta lectura? Sí, ¿Por qué? buenas noches a todos mis hermanos. Eh, es una relación, un recuerdo del capítulo 24, en la cual, evidentemente, en la cueva, David se encuentra con Saúl, que
lo analizamos, lo veíamos, no a dormir ni a descansar, sino específicamente a hacer sus necesidades, teniéndolo muy cerca, solamente corta una parte de su capa y le perdona la vida, ¿verdad? Entonces hay una correlación precisamente, ¿cuánto tiempo habrá pasado del 24 al 26? Porque previo a ello fue la parte de Abigail con David, en el que Nabal no le apoya y Abigail sí le apoya en esa conciencia, en ese ver con alegría al Señor, con sensatez, Ujú. apoya a David y a sus hombres, David perdona a Nabal, pero la misma justicia divina alcanza a Nabal y fallece, se va como esposa, como mujer, Abigail con David y Ahinoam también de Jezreel, otra dama que se va con él. ¿Y qué tiempo haya transcurrido de ese evento de la cueva al tiempo ahora de los cifeos que le informan a Saúl, ¿verdad? Sobre el paradero de David, tal como se señala acertadamente en el cuadro. Y una vez más, Saúl empecinado en tener venganza sobre David, lo persigue, es decir, de cuando aquella ocasión lo bendijo, lo reconoció como rey, futuro rey o el rey ya ungido delante de 3.600 hombres, los 600 de David, los 3.000 que llevaba, de nueva cuenta vuelve a la persecución, es decir, y es algo notable aquí de la naturaleza humana desligada de Dios, en el orden de que cosa diversa es el remordimiento por las razones que sea, por sentimiento de culpa, por temor, por lo que sea, hay remordimiento de que me estoy portando mal, no debía haberlo hecho, no debía haber levantado la mano contra mi esposa, contra mis hijos o contra mis propios padres, remordimiento, ¿verdad? A cosa diversa el arrepentimiento, que es voltearse hacia el Señor, dejar el camino de impiedad, los pensamientos inicuos y volverse al Señor, llenarse de ello para que haya un verdadero arrepentimiento, cosa que no ocurría desde luego en Saúl porque se daba la tarea de nuevamente perseguir al rey David, ¿verdad? Bueno, eso es lo que quisiera compartir de entrada. Buena interpretación, hermano. Ya estaba haciendo interpretación muy buena, ¿eh? Gracias. Sí, Pues otra sí, vez, ¿verdad, Saúl? No que ya no lo iba a perseguir. ¿Recuerdan que habíamos visto en uno de los capítulos? Y dejó de perseguirlo, pero otra vez, ¿verdad? Regresa a las andadas. Ok, los demás, ¿qué piensan? ¿Qué les llama la atención? Ah, Adelante. bueno, pues a mí, Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Pues a mí me llama mucho la atención la actitud de David. O sea, teniendo dos oportunidades para matarlo, él todavía tiene temor, ¿no? Porque es el ungido de Dios. Eso demuestra como sometimiento. Hay veces que, bueno, pasan cosas y uno se quiere vengar de la persona, ¿no? Pero Dios como que te muestra un espíritu como de templanza y te dice no. O sea, aunque lo tengas así como enfrente y tengas la oportunidad, dices no. O sea, y yo sí, esa actitud de David, que otra vez le dicen, no, mátalo, mátalo. Y él, no, 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 no. Dios me libre de tocar al ungido del Señor, ¿no? Entonces eso es lo que sí, bueno, a mí sí, sí me llamó mucho la atención. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Ok, si no, empezamos. Ah, Juan Pablo, adelante. Sí, gracias. Bueno, pues aquí podemos ver otra vez la misma escena, ¿verdad? Que hace uno o dos capítulos en el que pues nuevamente le es entregado Saúl a David. Creo que aquí no sé cómo llamarlo, tentación quizás o prueba, ¿verdad? No estoy todavía entre esas dos palabras. Yo siento que más bien fue una tentación para que volviera a levantar su mano contra Saúl, ¿verdad? Sin embargo, creo que aquí, pues, una vez más entra la enseñanza que ha recibido David de evitar el levantar su mano contra un ungido del Señor, ¿verdad? Cosa que es muy importante.
puesto que el que realmente está firme en su convicción, pues no va a, a flaquear en ningún momento, aunque tenga la posibilidad, tenga así todo lo que tenga a su favor para poder realizar una actividad que no es grata al Señor, ¿verdad? Entonces creo que él estaba firme en su fe y creía firmemente en que Jehová, pues, no tenía su tiempo y que no le iba a gustar que levantara la mano en contra de un ungido por él. Muy bien, hermano, gracias. Hermano Marciano había levantado su mano. Sí, mi hermano. Es de verdad que es hermoso el compartir de la palabra como hermanos que somos, edificándonos y creciendo en los pensamientos y en la voluntad del Señor tan hermosa. Y sumado a lo que acertadamente comparten mi hermanita Carla y mi hermano Juan Pablo, sumaría la palabra viva de Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor al eterno. Pero el segundo hemistiquio que no es tan citado, dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, hago mención de ello porque ahorita, interesantemente, mi hermano Juan Pablo mencionaba, no sé si era tentación por parte de Saúl, yo me atrevería a asentar que era insensatez. Lo que ocurría con David era el temor reverente al Señor que lo hacía sabio. Y en el caso de Saúl era la insensatez que despreciaba esa sabiduría de Dios y la enseñanza de la palabra, ¿verdad? Pero vemos cómo es aplicable en todo tiempo la bendita palabra del Señor, generación tras generación, evento histórico tras evento histórico, y se hace viva la palabra, ¿no? Pasarán los cielos, la tierra, pero mis palabras no pasarán. Mm, Nada más eso. muy bien, hermano, gracias. Muy buenas aportaciones todas, ¿eh? Muy bien, pues vamos a entrar directamente a este capítulo 26. David perdona la vida a Saúl en Sif. Nuevamente, el punto número uno, los habitantes de Sif informan, ¿verdad?, a Saúl. Bien lo dijo mi hermano Marciano, ya había pasado algo de tiempo, ¿verdad? Porque había desistido Saúl de buscar a David para matarlo, ¿verdad? Pero en cuanto le informan, como que vuelve ese sentir, ¿verdad? De querer acabar con la vida de David, como que regresa ese remordimiento, no remordimiento, más bien enojo, ¿verdad? O celo, porque iba a ser el próximo rey. Informan a Saúl sobre el paradero de David y una vez más Saúl cae, aquí noten estas palabras, cae en la persecución, cae en tentación, demostrando su inestabilidad. Ya hemos estudiado mucho que él cayó en una gran inestabilidad, ¿verdad? Dice ahí, y falta de arrepentimiento genuino. ¿Cuántas veces intentó ya buscar a Dios con todo su corazón, pero ya no pudo? Ya el Señor se había apartado de él, ¿verdad? Entonces eso pues lo hace caer una y otra vez en esa inestabilidad y en esa falta de arrepentimiento, ¿verdad? Y al sentirse solo, vacío, pues nuevamente se arma de valor y va contra David. Punto dos, antes de actuar, David responde de una manera muy diferente. David procede con prudencia y estrategia. Recuerden que en este momento, en este tiempo que Dios le permite a David que fuera hacia el desierto, que fuera hacia otros lugares, es porque Dios está tratando con él, es porque Dios lo está preparando. Imagínense si lo hubiera puesto de rey a la primera, cuando estaba siendo inexperto todavía, cuando sus emociones estaban a flor de piel. Tuvo un trato muy directo aquí con Dios. ¿Cómo y por qué estoy diciendo esto? Porque los salmos lo demuestran. Podemos ver cómo Dios forja el carácter de David. Dice ahí también, lo cual muestra su carácter reflexivo, cosa que no hacía, porque antes era impetuoso, antes hacía las cosas como por ejemplo comer del pan sagrado, ¿se acuerdan de eso? Ajá, ahora ya vemos aquí un carácter reflexivo frente al peligro. Ciertamente estaba cuidando su vida.
Punto 3, David y Abisai se introducen en el campamento mientras todos dormían, confiando en dos cosas. Bueno, confiando en una sola cosa, en la protección divina, pero también demostrando un valor, y puse aquí, impresionante. ¿Por qué puse un valor impresionante? Bien lo dijo mi hermano, ¿eran qué? 300, 400 hombres contra 3000. Entonces, y no iban a entrar los 3000 a ese lugar. Perdón, los 400. ¿Cuántos eran, hermano? Ya perdí la cuenta, porque algunos dicen 300, 400, otros hasta 600. ¿Cuántos dijo hermano Marciano? Uy, ya no me escuchó. Creo que había dicho 3000 No, hombres. 300. 300. 300. Sí, yo también había leído que No, ¿Cuántos, 300. tanto. cuántos, hermano? Ya. 300, ¿no, pastor? Perdón. 300, ¿verdad? Ok, no iban, gracias, no iban a entrar los 300 ahí donde estaba en la cueva Saúl. Solamente habían entrar unos cuantos, pero los que entraron eran muy estratégicos y muy valientes. Tenemos que resaltar esa cualidad, ¿sí? Saber que están confiando en la protección divina, pero también demostrando un gran valor. Avanzo y ahorita les doy tiempo a participar. Número 4, David muestra una vez más su respeto por el ungido de Jehová. Otra vez la palabra de Dios nos vuelve a enseñar esto. Recuerden que cuando la palabra de Dios nos dice una, dos, tres veces algo, significa que es muy importante. David muestra una vez más su respeto por el ungido de Jehová, incluso teniendo la oportunidad de matarlo. Su conciencia y temor de Dios superan su deseo de venganza. Bien lo citó mi hermano Marciano, citando Proverbios, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Qué tanto nosotros hemos desarrollado esto? El temor a nuestro Señor. Decía mi hermana Carla que muchas veces tiene que esperar, ¿verdad? Por ese temor de Jehová, ya no actúas de la misma manera como actuabas antes. Ahora ya conoces del Señor, ahora ya te frenas, ¿verdad? Número 5, esto demuestra que David estuvo lo suficientemente cerca como para matar a Saúl, pero, ahí hay un pero, decidió dejar evidencia de qué? De su misericordia. Número 6, desde una distancia segura, David llama la atención de Abner, el que se suponía que era el guardaespaldas de Saúl, evidenciando su falta de vigilancia. También reafirma su inocencia. ¿Pudieron leer ahí el versículo 13? Es bien interesante. Versículo 14, ahí en su Biblia. Versículo 14 dice, y gritó a la tropa de Abner, el hijo de Ner, Abner, respóndeme. Abner respondió, ¿quién eres tú para gritarle al rey? Todavía se puso al brinco, ¿eh? Número 15, versículo 15, perdón, David le dijo, tú que eres el hombre más aguerrido de Israel, ¿cómo es que no has protegido al rey, tu señor, cuando un cualquiera ha ido a matarlo? No está bien lo que has hecho. Vive Dios que ustedes merecen la muerte por no haber protegido a su Señor, al ungido del Señor. Mira, si no, ¿dónde está la lanza del rey y la cantimplora o la cubeta, como diga su versión, que había a su cabecera? ¿Pueden notar en estos versículos el enojo de David? De alguien que, la verdad, al leerlo esto sorprende, porque era para que estuviera también enojado David, ¿verdad? Pero no, está enojado
porque alguien de los que se supone que era guardaespaldas de Saúl, un ungido del Señor, se enoja porque le dice, no eres un buen guardaespaldas, no has protegido a tu Señor, no has protegido al ungido del Señor. Ok, hasta ahorita, de todo lo que he dicho, ¿quién quiere decir algo? Hermano Juan Pablo, adelante. Sí, gracias. Bueno, nada más, dos puntos, ¿no? El primero, la precisión. Aquí en el capítulo 26 versículo 2 Ajá, sí dice que sí llevaba 3,000 hombres consigo. ok. Ah, sí, cierto. Sí. 3,000 hombres. Ok, Y gracias. ahora sí, la aportación sobre esto que hablábamos. Bueno, algo que llama mi atención es el hecho de que, pues muchas veces yo veo a David que dentro de sus depresiones, dentro de sus enojos, dentro de toda la presión, el estrés que maneja, él le encuentra aquí a Abner, que en vez de estar cuidando algo al rey, de estar cuidándole al rey, él estaba plácidamente, pues me imagino que dormido o no sé, en otra situación, ¿verdad? Pero ¿a qué nos lleva esto? Que realmente David se está enojando porque algo que les está dando el Señor no lo están cuidando. No es algo, no es la cuestión de la persona, ¿verdad? Sino que si eso pasa con el rey, que es alguien a quien le suponen que deben de tenerle cierta autoridad y respeto, ¿qué pasará con lo demás que les está dando el Señor, ¿verdad? No creo que lo cuiden. ¿Y a cuántos de nosotros nos pasa de la misma forma? Que lo que nos da Dios no lo cuidamos, no lo protegemos, no lo valoramos de esa forma, ¿verdad? Cuidándolo como si fuera lo más valioso, que es lo que debería de ser, ¿verdad? Entonces creo que ese es el punto por el que David pues muestra su molestia de esta forma. Muy bien, Gracias. muy bien. Si para David era importantísimo, imagínense. Y eso que era su archienemigo. Ok, gracias, hermano. Hermano Marciano, adelante. Sí, bueno, otra precisión a la precisión. En el orden de que el verso 2 habla precisamente de que Saúl fue con 3,000 soldados. O sea, Saúl era el que llevaba los 3,000. Ajá. Y el rey David menos, ¿verdad? Que Ujú, eran entre 400 600. ujú, Pero lo interesante de ello es cómo efectivamente ese valor impresionante va en función de conformidad al punto 3 que estamos estudiando. David y Abisai se introducen en el campamento. Lo que opera en David es la confianza de la protección divina tan solo para él y Abisai, que fueron los únicos que entraron al campamento, al ujú, área central, porque Saúl estaba al centro de los 3,000. Y ujú. esa protección del Señor, que consistió en dormirlos profundamente por su soberana voluntad, Amén. propició que efectivamente Abisai y David entrasen y que David tuviese la posibilidad efectivamente de ir contra la vida de Saúl. Pero vemos ahí en efecto cómo el mismo carácter que aquí acertadamente se narra como carácter reflexivo es contrario al carácter reactivo que adolecía de falta de sabiduría, misma que fue ministrada en medio de la necesidad en el desierto, en medio de la angustia, de la ansiedad, del temor de David, para la inspiración, lleno él del Espíritu Santo que le guiaba a tierra firme, de los salmos que predominantemente él escribió, en el cual se narra de todas estas sensaciones, emociones, Ujú. temores, inquietudes, pero también alegrías y gozos y deleites. ¿Por qué? Porque David llegó a ser reflexivo al grado de decir antes que decía, ¿por qué me pasa esto? Él entendió, me pasa para que yo esté más cerca de mi Dios y confiar en Él en total plenitud de su protección divina. Misma razón por la cual efectivamente, como bien se narra, es un valor impresionante de David y su escudero, en este caso Abisai,
Y ocurre que entonces el propio Abisai en la lectura del capítulo lo incita a David a que lo traspase a Saúl. Y el mismo Abisai le ofrece que él lo hace de un solo golpe. Pero evidentemente, como en el 24, que también el que acompañaba en ese momento a David, que lo incitaba para que hiciera lo que hiciera, en el caso de Abisai fue más enérgico, más determinante, y ya es el momento, David, de que lo hagas. Pero evidentemente el rey David, ya ministrado por el Señor, todavía más ministrado, más lleno del Espíritu, evidentemente con más reflexión y con más análisis y con más templanza, con más ejercicio de los frutos del Espíritu, dice, no vamos a tocar al ungido del Señor. Y por el contrario, a viva voz le reclama al guardaespaldas, ¿verdad? Que entre otras cosas, Abner quiere decir padre de luz. Evidentemente que no estaba el Padre de la Luz, el Altísimo Jehová Dios de los ejércitos, con Saúl. Y de manera contrastante, su guardaespaldas tenía ese nombre, Padre de Luz. Pues estaba inmerso en la oscuridad del sueño profundo porque no se percató efectivamente de la entrada de David y Abisai. Era nada más compartir esto adicional. Muy bien, hermano, gracias. Hermano Juan Pablo, adelante. Sí, gracias. Bueno, y aparte todavía puedo agregar el hecho de que para Saúl fue más importante el proteger, ¿no? Valorar su necedad, porque digo, para enviar a ese ejército tan grande Ujú. para, para mitigar a David o matar, ¿no? Abatir a David, creo que fue más grande esto que para la vida de Saúl para Abner, ¿verdad? Entonces creo que eso es algo que también debemos de tomar muy en cuenta, Ujú. ¿no? Respecto a que nosotros no valoramos muchas veces lo que nos da el Señor. Gracias. Correcto. Gracias, hermano. Pastor, Sí, perdón, pero adelante. ahí vemos la gracia de Dios, ¿no? Que por eso no lo mata, no, David no lo mata porque se ve la gracia del Señor y dice que porque es ungido del Señor y también le quita ya ve que se lleva la espada, y el agua. Ajá. Sí, ajá, o sea, yo aquí vi que el agua significaba su vida de Saúl, Ujú. ¿sí? Y la lanza era el poder, pastor, Podría interpretarse, ¿sí? ¿sí? Su fuerza Y y su vida está diciendo. Ujú. ya, Correcto. ajá, ¿sí? Muy bien, muy bien. Gracias, hermano Marce. Ok, número 7 dice, una vez más, Saúl se muestra conmovido. Otra vez, ¿verdad? Este es, ¿cómo le podemos decir a Saúl? Es Saúl Camaleón. camaleón, exacto. Saúl se muestra profundamente conmovido por la nobleza de David. Hasta lo llama hijo mío, ¿verdad? Versículo 17. Entonces Saúl reconoció la voz de David y le dijo, esa es tu voz, David, hijo mío. Ah, me encanta cómo se burla. Saúl se muestra conmovido por la nobleza de David y lo bendice, aunque sus palabras no reflejan una verdadera transformación interior. Tremendo, ¿verdad? Ok, a ver, si pudiéramos hacer una interpretación de todo este capítulo 26 hacia nosotros, hacia la iglesia, ¿qué podrías decir? ¿Quién dice yo? Yo, pastor, Adelante. buenas noches. Hola, hola. Pues yo quiero como mencionar de que a veces cuando en vez de seguir lo que los mandamientos o lo que Dios nos está poniendo que sigamos, obedecer, em, y tenemos muchos, ¿cómo se llama? Avisai, Avisa ahí. que están pues dándonos consejos malos, ¿no? Y que a veces nosotros no tenemos la templanza de ver que estamos haciendo nada más para quedar bien con alguien y no con Dios, ¿no? Entonces yo creo que también
pues no es bueno escuchar siempre nada más a los que nos dan un consejo así repentino y para salir rápido del problema, ¿no? Ujú. Sin pensar antes de mí. Sería todo, pastor, gracias. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Está difícil la pregunta? ¿Cómo podríamos interpretar aplicando lo que estamos aprendiendo hoy hacia la iglesia o hacia nosotros mismos? Sí, Adelante, hermano. nosotros debemos asumir que toda autoridad es delegada por Dios Amén. y por ende hay niveles de autoridad en el orden en el que están supraordenación, quiere decir el que está arriba, subordinación, el que está abajo. Si bien es cierto que nuestro Dios no es un Dios de acepciones o de favoritismos o de prebendas o de privilegios, ha establecido una autoridad. Y esa autoridad delegada es producto de un llamado a un ministerio. De tal manera que quien quiera que ejerza un ministerio debe de ser respetado en el orden Amén. de lo siguiente. Si entendemos que respeto viene de respicere del latín que quiere decir observar, mirar, esto atañe el entender que debe de ser con el mismo respeto, vaya, con la solemnidad de lo que implica ejercer una actividad, un servicio dentro de la iglesia. Y de qué manera se puede coadyuvar o fortalecer ese ministerio, ese llamado. Primeramente, en la bienaventuranza de ser un pacificador, que tienda precisamente a coadyuvar y no a dividir, que Amén. tienda a sumar y no a restar, que tienda a solidarizarse y no distraerse o dispersarse de esa solidaridad. De igual manera, en el ejercicio propio de la relación con Dios, nos va a hacer con mayor dominio propio, con mayor reflexión, con mayor carácter afable, amigable, pacificador, que tienda, como reitero, a sumar. Porque recordemos también el proverbio de que 6 cosas abomina el Señor y 6 abomina y 7 aborrece. Y la última mencionada en el proverbio es la discordia entre hermanos. De tal manera que por encima de la discordia está la concordia que debe de tenderse en la iglesia como cuerpo de Cristo. De tal Amén. manera que todo camine en armonía. Si tengo algo con mi hermano, voy directamente con mi hermano, le planteo, le comento, y si mi hermano está pecando, porque puedo ser yo, si mi hermano está pecando y entra en razón, has ganado un hermano. Pero si persiste en la manera de seguir actuando, tenemos muy clara la disciplina establecida en Mateo 18. De tal forma que esto, de la manera que debe de atenderse, y lo vemos aquí muy claramente, Saúl viene a hacer toda la fuerza negativa en pos de acabar con lo que Dios establece, que es su soberana voluntad. Y entonces, todo lo que se sume a Saúl es para restar. Todo lo que se sume a la voluntad del Señor es para sumar. Amén. Vayamos como cuerpo en Cristo en pos de sumar todo lo que es la voluntad del Señor, que tenemos que conocer. Pero si somos desconocedores de la voluntad de nuestro Dios, somos susceptibles de lo que acertadamente comentaba mi hermanita Susi, el de prestar oídos para la discordia y la disensión. Entonces tenemos una gran oportunidad y aleccionadora enseñanza en este capítulo de la importancia de ser un cuerpo homogéneo. Somos diversos miembros de un cuerpo. No es la misma función de la boca, de los ojos, de los oídos, pero están debidamente interconectados. Desde el dedo meñique del pie derecho o del izquierdo le manda señales a la cabeza para decir el dedo meñique, me siento incómodo, pero es parte del cuerpo. Y entonces la cabeza dirá, vamos a ver qué tiene el dedo meñique para sumar, no para restar, porque no podemos desarticularnos como un cuerpo, tenemos que estar
homogéneamente integrados. Nada más eso quería compartir. Amén. Gracias, hermano. Muy bien, muy bien. Ok, pues mucha enseñanza otra vez, aunque pareciera ser repetitivo, como lo dije al principio, aunque ya nos suene familiar esta historia, aprendemos todavía más, ¿verdad? Y lo que nos falta, porque hay una tercera ocasión todavía. Pero bueno, vamos a avanzar. Vámonos al capítulo 27. David entre los filisteos. Ok, lo empiezo a leer yo. Número uno, miedo de David. David teme que Saúl eventualmente lo mate, así que decide huir al territorio de sus archienemigos. ¿Cómo lo ven? Decide huir al territorio de los filisteos, versículo uno. Número dos, David en Gat. David se refugia en Gat con Aquis, rey de los filisteos. Fíjense a dónde se fue a meter, llevando consigo a sus hombres y sus familias. Versículos 2 y 3. 3. Saúl deja de buscarlo. Por fin, ojalá. Al enterarse de que David huyó a Gat, Saúl cesa su persecución. Sí, bien sabía Saúl que no tenía que meterse por allá, ¿verdad? Dice, ya lo perdí, ya. 4. Petición de David. David pide a Aquis un lugar para vivir fuera de la ciudad real y se le concede Siclag, versículos 5 y 6. Número 5. Tiempo entre filisteos. David permanece 1 año y 4 meses en el territorio filisteo aparentando lealtad. Versículo 7. Número 6, ataques encubiertos. Fíjense la estrategia de David. David realiza incursiones contra enemigos de Israel, pero hace creer a Aquis que atacaba, perdón, a su propio pueblo. ¿Sí? Y número 7, confianza de Aquis. Aquis, que es bien creído de David, cree que David se ha hecho aborrecible a Israel y lo considera su aliado para siempre. Wow, ¿cómo ven aquí nuevamente la estrategia de David? ¿Qué pueden decir a este capítulo? Adelante, hermano Juan Pablo. Sí, gracias, pastor. Bueno, pues algo que me llama la atención es el hecho de que David se siente más seguro con el enemigo que con los suyos, ¿verdad? Eso es algo bien Interesante. importante y digo, a cuántos en algún momento no nos pasa de esa forma, ¿verdad? No sé, en la iglesia o incluso en otros lugares. Creo que a veces nosotros decimos, creo que estoy más seguro con el enemigo que con los míos, ¿verdad? Entonces, creo que eso es algo muy rescatable de esta primera parte del capítulo 27. Ahora, nada más vamos a ver aquí cómo Saúl casi dice, no, pues ya se fue a meter allá con mis enemigos, ¿no? Él sabía perfectamente bien que ya no tenía el favor de Jehová y que por tanto él podía perder cualquier batalla con los filisteos, como le sucedió más adelante, ¿verdad? Entonces, creo que ese es algo que también debe de estar consciente este, este Saúl, ¿verdad? Que no puede ya meterse con David y pues prácticamente es por lo que dice él en su necedad, pues yo ya dejo de buscarlo, ¿no? Por el momento. Ujú, Eh, Ahora, también el hecho de que David pues tiene la confianza del rey Aquís, que pues en cierta forma yo siento que fue también algo vanidoso, algo eh, pues que le vendió David, supo venderle la idea, ¿no? De que iba a luchar para él y que pues era más importante que él luchara de su lado. Pues, al final del día, pues él tenía el favor de Jehová con él y pues casi, pues mira, vas a ganar todo, lo subió, le elevó el ego, ¿verdad? ujú, Otra forma que también tenía el rey aquí, que era muy ególatra, ¿no? En cierta forma. ujú, Y después viene ya la caída de que pues prácticamente David lo va
no a traicionar, sino que se le va a revelar y que prácticamente va a salvar a los hebreos que están luchando por los filisteos y que él también en cierta forma pues no deja de ser un hebreo, ¿verdad? Así Entonces es. creo que esas son la cuestión de de esta parte de este capítulo, Ujú. a Gracias, grosso hermano. modo. Muy bien, muy bien. Me hizo acordarme de un dicho, si, si no puedes contra tu enemigo, mejor únete a él. Gracias. Hermana Carla, adelante. Sí, bueno, pues aquí este David fue un buen estratega, siento, porque pues decidió esconderse en la ciudad de los filisteos y pues, yo creo que igual, sí, sí pensó aquí, pues Saúl ya no me va a buscar, ¿no? Y pues sí, o sea, ya Saúl ya no lo buscó y hay veces, bueno, también para comentar que sí pasa así, Ajá, eh, uno a veces tiene un problema o algo y en lugar de a lo mejor comentar, tomar el consejo de un hermano, lo va y lo comenta con otras personas que ni siquiera buscan de Cristo, ¿no? Y a veces eso empieza como a llenar tu mente y hace que actúes de manera equivocada, ¿no? Y pues también eso de los ataques encubiertos que David realiza incursiones contra enemigos de Israel, o sea, como dentro de la misma ciudad, este David todavía trataba como de ser listo y todo a su favor, ¿no? O sea, como para que pensaran que estaba del lado de los filisteos, ajá, pero nunca, digamos, bueno, se metió con ellos o quiso ser y fue lo que hizo pensar a Rey Aquís, ¿no? Que al final le benefició porque Rey Aquís pensaba que ya sí, sí, muy soberbio de él, de que ya lo había cambiado. así es. Tremendo, ¿verdad? Lo que vemos aquí. Aquí David, por hacer eso, derramó muchísima sangre. Dice que no dejaba con vida a nadie, ¿verdad? Ni siquiera a las mujeres, ¿sí? Cualquiera que quisiera ir de chismoso con Aquis, con el rey, pues lo mataba a David. Entonces, en las manos de David corrió muchísima sangre. ¿Recuerdan cuando más adelante lo vamos a estar viendo, mucho más adelante, cuando él quiere construirle una casa al Señor y dejar de estar en un tabernáculo de pieles, de telas, pues Dios se lo prohíbe y es precisamente esta razón. Le dijo, tú has derramado mucha sangre. Ok, gracias, Carla. Adelante, hermano Juan Pablo. Bueno, algo que yo veo aquí también es de que el hecho de que David haya podido llegar con el rey Aquís, pues en cierta forma nos está llevando a que fue algo que permitió Jehová, ¿verdad? El Señor, porque fue una forma también de seguir puliéndose, ¿verdad? Conocer al enemigo y demás, de conocer varios puntos de vista, ¿verdad? Fue una capacitación excelente que le dio el Señor para que llevara a su pueblo, para que pudiera ser un buen rey. Yo digo, en términos generales, creo que David fue un buen rey, tuvo sus fallitas muy grandes, fallas Fallitas, pequeñas pero grandes o muy fallotas. marcadas, ¿no? Así es, muchas faltas, ¿verdad? Y el hecho de que sí derramó mucha sangre en todo eso, pero que también hay que tomar en cuenta que el Señor lo permitió porque no fue nada más así de inspiración de David, Ujú, ¿verdad? Simplemente el haber llegado ahí con el rey Aquís y haber sido, pues, digamos, tener el valor de decir, deme aquí asilo, ¿verdad? Arriesgando su vida y la de todo el ejército. asilo político. Mm, Sí, así es, gracias, exactamente. hermano. Muy bien. Hermano Gracias. Marciano, adelante. Sí, aquí podríamos aplicar esta reflexión.
Dios permite lo que aborrece para el logro de sus propósitos. Ujú. Evidentemente que cierto estoy de que en el creer en el Señor, el que todavía invada a David en este contexto histórico, el miedo como tal, evidentemente al Señor pues, no debió haberle agradado mucho porque le había dado muchas muestras de respaldo, de apoyo, de formación, de habilitación, de cualidades que fueron forjándose en el desierto y en las cuales el Señor hacía evidencia del respaldo a David. Entonces, permitió que David tuviera temor a pesar de que no le gustase, para efecto de que el mismo David implementase la estrategia que por la relación que David tenía con el Señor le iba a mostrar y que vino a desarrollar. Pero también de manera muy objetiva el Señor sabía que aunque pudiera aborrecer el derramamiento de sangre a esos pueblos que atacaban a Israel, aún en medio David dentro de los filisteos, evidentemente que el Señor lo hacía con un propósito, el Amén. propósito de seguir formando el carácter no solo del rey David, sino el carácter del pueblo de Israel, que tenía que ser aleccionado en razón de su condición que venía cargando y arrastrando desde el tiempo de jueces y que se venía a plasmar ahora en el tiempo de reyes. Pero Ujú. evidentemente que el Señor estuvo siempre con David y fue el que implementó las estrategias que David usó entre los filisteos, porque la misma palabra de Dios en el salmista lleno del Espíritu le dice, con el íntegro procede con integridad, con el puro con pureza, pero con el malvado con astucia. Así. Evidentemente que aquí David actuó con suma astucia, pero evidentemente que la estrategia, así como su incursión en aquella cueva de la primera vez que perdona la vida de Saúl, así como cuando entró dentro de este campamento de 3,000 que estaban alrededor de Saúl y también perdonó, no es más que el respaldo, efectivamente, como se mencionaba en el cuadrito anterior, de la protección divina. Nada Ujú. más era eso. Muy interesante lo que acaba de decir, hermano. Israel, recordemos que en la muerte de Samuel, el pueblo de Israel, pues se quedó prácticamente sin nada, aún Así sin es, alguien que les hablara de Dios. Se perdieron prácticamente no solo David, sino también todo Israel. Y cierto, justamente Dios trabaja con una persona. ¿Quién es? David. ¿Y de qué forma está trabajando? No fueron cosas fáciles, muy difíciles, pero ciertamente cuando David regrese a tomar el liderazgo y la posición que le correspondía, va a enseñar a muchos. Eso es algo que me gustó que dijo ahorita, hermano, y que es muy rescatable. ¿Sí? Dios va a trabajar con una persona para después trabajar con los demás. cierto es. Muy bien, muy bien. Ok, pues vámonos a las preguntas. Ok, hermana Carla, número uno, por favor. Y de una vez las contestamos, porque ya me di cuenta que nada más una o dos personas contestaron. Ok, Una vez las contestamos, por favor. sí. ¿Qué revela la actitud de David hacia Saúl sobre cómo debemos responder ante quienes nos persiguen o nos han hecho daño? Pues yo aquí diría que debemos de actuar con sabiduría de parte de Dios y templanza, no con, no con venganza o con enojo, porque así como David eh, bueno, él tuvo temor por alzar tan siquiera su mano contra el ungido del Señor, entonces nos está enseñando que aunque a veces, bueno, yo lo entiendo así, aunque a veces vengan personas y te lastimen y te hagan, eh, tú no debes de tomar venganza por tu propia mano. Dios se va a encargar. Pagar mal por mal. Ujú, correcto, muy bien contestado. Gracias, Carla. Siguiente pregunta, hermano Marciano, por favor. Somos tan conscientes como David de que nuestras decisiones deben honrar a Dios, incluso cuando nadie nos ve y tenemos el poder de hacer lo contrario. Interesante pregunta, ¿verdad? Ujú. ¿Somos tan conscientes como David?
es de cuestionarse, porque David con tal trato tenía la imperativa necesidad de buscar del Señor de manera continua. Ahora, la respuesta debe de ser sí. ¿Somos tan conscientes? Si tal vez no, esforzarnos por serlos, por ser conscientes, porque al final es el deber honrar a Dios. Y si nuestro decir a través de nuestros labios, pero ese decir de nuestros labios va a abundar en ese honrar a Dios por el amor que le tenemos, la respuesta debe de ser, ¿somos tan conscientes? Sí, por lo menos de labios, pero hay que esforzarnos por ser de corazón, para que el Señor diga, de labios me honran, pero sus corazones están lejos de mí, ¿verdad? Tremenda Y respuesta. luego dice, nada más para complementar, Sí. incluso cuando nadie nos ve y tenemos el poder de hacer lo contrario, es menester entender que si no tengo a una persona del lado derecho, del lado izquierdo, de mi frente o de mi tras, del cielo están viéndome y son los ojos del Señor. Entonces, ese debe de ser nuestro regirnos. Recordábamos una imagen muy interesante en la prédica muy bonita que se dio el domingo, en la cual nuestro Señor y nosotros tenemos una relación vertical. Él como el Padre de las luces, donde viene toda dádiva buena y don perfecto, que desciende de los cielos, de ese Padre de las luces, a nosotros como seres humanos, y nosotros, cristalizando ese amor en manera horizontal que forma la cruz, abrazamos al prójimo, pero antes a nuestro Dios Altísimo. Nada más. Muy bien, hermano, gracias. Hermano Juan Pablo, número 3, por favor. Sí, estamos tomando decisiones impulsadas por el miedo, como David, buscando soluciones fuera de la voluntad de Dios y aparentando lealtades que comprometen nuestra integridad espiritual. De nuevo, estamos tomando decisiones impulsadas por el miedo, como David, buscando soluciones fuera de la voluntad de Dios y aparentando lealtades que comprometen nuestra integridad espiritual. Ujú. Contéstela, Bueno, hermano. aquí, perdón, Contéstela, por favor. claro. Bueno, yo creo que aunque nosotros muchas veces podemos pensar, ¿verdad?, en tomar estas decisiones más que cercanas al Señor, decimos, podemos decir, ¿verdad? El fin justifica los medios. Sin embargo, no debe de ser, es algo que debería de ser la respuesta no, porque es lo que nos marca la palabra del Señor. Sin embargo, nosotros como personas, como humanos, muchas veces optamos por tomar esa, esa solución, ¿verdad? Eh, Lamentablemente, creo que el proceder de esta forma, si nos estamos alejando del Señor en algún momento, creo que podemos en cualquier momento flaquear y perdernos y soltarnos de su mano. Ujú. Gracias. Correcto. Y podemos comprometer nuestra integridad espiritual. Eso es bien importante. Muy bien, pues reflexionemos en nuestro corazón, hermanos. Es una gran enseñanza que tenemos nuevamente en esta noche. Me atrevería a decir que el Señor ha estado hablando una y otra vez, creo que sobre el mismo tema. Ajá, que tiene que ver con cómo está nuestra relación con Él. Somos íntegros. Cómo está lo que decía mi hermano Marciano, nuestra relación con los demás. Si no está bien, empecemos a trabajar en ello. Si hemos fallado delante de Dios, pues arrepintámonos y busquemos a Dios con todo nuestro corazón y pidámosle sabiduría. De hecho, Así para eso sea. son estos estudios, para adquirir sabiduría que viene de Dios, no del hombre, sino del Espíritu Santo. Sí, hermano Marciano, ¿ibas a decir algo? Solamente que lo dicho por nuestro pastor es acertado. Gracias. Muy bien, pues vamos a terminar este tiempo. No sé si esté mi hermana Marce. Ahí va a estar bien interesante la próxima, hermanos. No sé por Eso Sí, qué. sí. pastor, Estos temas siempre les gusta mucho a todos. pastor.
Pero cuando hablamos de santidad y arrepentimiento, ahí no, ¿verdad? Pastor, sí estoy. Ok, hermana Marce, por favor, despídanos en oración. Sí. Gracias. Bendito y buen Dios, Señor, te doy gracias, Señor, por estos benditos estudios, Señor, gracias que nos bendices y nos guardas, Señor, y nos enseñas, Señor, a, a temerte, Señor, a obedecerte, Señor, a ser, Señor, fieles a ti, bendito y buen Dios. Gracias, Señor, porque día a día nos das esa bendita bendición, que nos das tu sabiduría, Señor, y de obedecerte, bendito y buen Dios. Te doy gracias por nuestro pastor, Señor, que mira, Señor, pone, Señor, este estudio, Señor, para que cada uno de nosotros, Señor, aprendamos más de tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, por esta sabiduría que nos das, bendito y alabado sea, Señor. Gracias por cada hermano, Señor, y por nuestra iglesia, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias, bendito y buen Dios, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermana Marce. Pues gracias a todos. Creo que ya tomaron la captura de pantalla, ya la enviaron. Que Dios les bendiga, Ya, hermanos. ya. Estamos en Dios contacto. los bendiga, mis Que hermanos. descansen. Dios Descansen. les Esta bendiga, noche. buenas noches. Gracias. Buenas Bye, bye. noches. A todos. Bendiciones. Bye, bye. Amén y amén.